Hola, soy Edgar Ocadis y esta es la presentación de mi trabajo final de este taller. Voy a dar una breve charla respecto a la transferencia de fármacos. Es el tema 5.3 del temario de la asignatura y me voy a enfocar en la difusión simple y los factores físico-químicos que alteran la transferencia de fármacos a través de membranas. Los objetivos de aprendizaje son que el alumno pueda contrastar las propiedades de los distintos tipos de transferencia y también que puede identificar los factores físico-químicos y fisiológicos que afectan este proceso. Comencemos. Bueno, en la farmacocinética se estudia la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, y uno estaría tentado a pensar que este es un proceso lineal, pero desafortunadamente no lo es. Este es un sistema biológico del que estamos hablando, y podemos ver, si analizamos este esquema, que todos los procesos no son unidireccionales, es decir, van y regresan, ¿no? Entonces, en todos estos procesos, los fármacos tienen que atravesar membranas y para esto hay distintos tipos de mecanismos de transferencia. Entonces, las membranas son las principales barreras al paso de los fármacos y logran esto porque son una bicapa de fosfolípidos. Tienen un componente hidrofílico y uno hidrofóbico y esto hace que sean impermeables al paso de moléculas polares, pero que sean permeables al paso de moléculas no polares. También tienen en su estructura proteínas y transportadores. En cuanto a tipos de transporte a través de los cuales el fármaco pueda pasar la barrera, hay dos: el transporte pasivo o difusión y el transporte activo. La principal diferencia es que el transporte pasivo no requiere energía externa, pero siempre va a favor del gradiente, mientras que el transporte activo sí requiere energía externa, pero puede ir en contra del gradiente. A su vez se dividen en dos y ahorita vamos a ver eso con más detalle. Aquí pueden ver un pequeño esquema en el cual están algunos de los transportadores y de los mecanismos de transporte que vamos a ver más adelante. No me voy a meter mucho en el transporte activo porque la clase es más bien acerca de la difusión, pero sepan que la diferencia entre el primario y el secundario es que el primario requiere la hidrólisis de ATP para el suministro de energía, mientras que el secundario requiere que haya un gradiente de concentración de iones. En el caso de este ejemplo es de sodio y este gradiente está mantenido por una bomba, una sodio-potasio ATPasa que usa la hidrólisis del ATP para mantener este gradiente de concentración de sodio. Ahora, en cuanto a la difusión o transporte pasivo, es muy importante saber que es la forma predominante a través de la cual los fármacos llegan a sus compartimentos, a sus destinos. Y requiere energía y por esto les voy a pedir que se tomen un momento, hagan una pausa y piensen qué tipo de energía es. Muy bien, si su respuesta fue que requiere de calor, están en lo correcto, porque la difusión depende del movimiento de las partículas y recordemos que en términos de física el calor es una medida de cuánto se están moviendo las partículas. Los principales determinantes al flujo de fármacos o de moléculas a través de una membrana están dados por la ley de Fick y podemos ver que el gradiente de concentración, el área y el coeficiente de permeabilidad están relacionados proporcionalmente con el flujo, mientras que el espesor de la membrana está relacionado de una forma inversamente proporcional al flujo. Como vimos hace unas diapositivas en las membranas, estas tienen un componente lipídico y están delimitando dos compartimentos acuosos. Esto significa que el fármaco, para poder atravesar la membrana, tiene que estar disuelto primero en un medio acuoso y posteriormente en un medio lipídico. El coeficiente de partición lípido-agua de un fármaco determina cuál es la capacidad que tiene de atravesar esta membrana, de difundir a través de la membrana. Si el coeficiente es mayor a 1, el fármaco tiene una alta capacidad de hacerlo. Si el coeficiente es menor a 1, tiene una baja capacidad de hacerlo. Ahora vamos a entrar a la parte de los factores físico-químicos que alteran el transporte de fármacos. Y les voy a pedir que pausen un momento su video y piensen en cuáles son las definiciones de los conceptos que aparecen en pantalla. Muy bien, si pusieron atención a sus clases de bioquímica, recordarán que el pH es una medida de la concentración de hidrógeno de una solución, mientras que los ácidos son aquellas sustancias que pueden donar un ion hidrógeno en solución y las bases las aceptan. Ahora, las bases y los ácidos fuertes, al disolverse en agua, lo hacen de forma completa en un proceso irreversible, lo cual hace que sean
hace que su uso como fármaco sea complicado y ahorita vamos a ver por qué. Casi todos los fármacos que se usan son ácidos y bases débiles y la característica que estos tienen es que se disocian de forma incompleta y reversible en una solución acuosa. Vamos a analizar primero a los ácidos débiles. Estos se disocian en un anión con carga negativa y un ion de hidrógeno. Y como pueden ver aquí en las flechitas, la reacción es reversible. Ahora, podemos notar que HA es la parte del fármaco que todavía está protonada y al disolverse en agua se libera su componente desprotonado, se desprotona y queda el fármaco ionizado, es decir, con una carga. Entonces podemos notar que la parte no ionizada y protonada del fármaco va a ser liposoluble. Podemos inferir esto ya que no tiene carga y recordemos que las membranas permiten el paso de aquellos solventes no polares, de aquellos solutos no polares. Por otra parte, A-, esa parte del fármaco va a ser la parte que está ionizada, que en este caso no tiene un protón y por lo tanto va a ser hidrosoluble. No va a transitar con tanta facilidad la membrana. Ahora, hagan una pausa e intenten deducir los mismos conceptos que acabamos de ver respecto a las bases débiles. Muy bien. En las bases débiles, la fracción protonada es BH, pero esta también va a estar ionizada, el protón le está dando una carga. Por lo tanto, este va a ser el componente hidrosoluble del fármaco. Mientras que la fracción no ionizada o desprotonada del fármaco va a ser B solita. Esto va a hacer que esta sea la parte liposoluble. Ahora, si se fijan en esta reacción hay iones de hidrógeno nadando libremente en nuestra solución acuosa. Y estos iones de hidrógeno determinan hacia dónde se va a ir la reacción por algo que se llama ley de acción de masas. Si hay muchos iones de hidrógeno, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Si hay pocos iones de hidrógeno, la reacción va a tender a la disociación de estos componentes y se va a desplazar a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el pH del medio con la proporción entre la fracción protonada y no protonada de un fármaco? Bueno, existe la ecuación de Henderson-Hasselbalch que utiliza un parámetro que nos permite saber a qué pH se va a encontrar protonada la mitad de un fármaco, de un ácido o base débil, y se va a encontrar también desprotonada la otra mitad. ¿Recuerdan cuál es este parámetro? Muy bien, si respondieron que es el pKa, pusieron atención en Bioca. ¿Cuál es la utilidad de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Bueno, si conocemos el pH del medio, podemos determinar en qué proporción el fármaco va a estar en su forma protonada, o en su forma ionizada, o en su forma no ionizada, y esto nos va a ayudar a saber qué porcentaje de ese fármaco se puede absorber. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Cuál es la forma predominante del ácido acetil salicílico en el estómago? Si el pKa de la aspirina es 3.5, es decir, se comporta como un ácido débil, y el pH estomacal es de 2.45, también ácido. Bueno, pues empezamos por sustituir en la fórmula la forma no protonada de un fármaco ácido y su forma no protonada. Asimismo, sustituimos en esta igualdad el valor del pKa y el valor del pH estomacal. Hacemos la diferencia y obtenemos 0.96. Entonces, despejamos el algoritmo al lado izquierdo de nuestra igualdad y para mantener esta igualdad elevamos 10, que es la base de este logaritmo, a la potencia de 0.96 y el resultado es 9.12. A grandes rasgos, ¿qué significa esto? Piensen un momento. Muy bien, significa que en el pH estomacal la forma protonada y por lo tanto liposoluble, que es HA de la aspirina, va a estar predominante, en forma predominante sobre la forma no protonada de este fármaco, que en este caso sería A- y H+. Esto significa que el fármaco se puede absorber con mucha facilidad. Ahora, hay distintas formas de expresar este resultado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero realmente todas tienen la misma interpretación. Lo importante es saber cuál es la forma predominante y qué tanto predomina por encima de la otra forma.
Bueno, hay que recordar que el cuerpo tiene distintos compartimentos y cada uno tiene un rango normal para su pH. Hay algunos que tienen un rango muy amplio, como es la orina, y otros que tienen un rango muy estrecho, como es el plasma. Si el plasma se sale de este rango de 7.35 a 7.45, pasan cosas muy feas. Pero bueno, vamos a analizar cómo afecta el pH en distintos compartimentos. Este ejemplo tenemos la metanfetamina, que se comporta como una base débil con un pK igual a 10. Está disuelto en el líquido intersticial y en la orina. Podemos notar que en el líquido intersticial y en la orina tenemos la misma concentración de metanfetamina, pero el pH del líquido intersticial es más básico, por lo tanto la reacción se está desplazando, favoreciendo la presencia de la forma desprotonada de la metanfetamina. Como habíamos dicho, este está en equilibrio, es decir, lo que entra de un compartimento es lo que sale del otro, pero podemos notar que una vez que entra al compartimento urinario, la metanfetamina, por el pH urinario, por la cantidad de hidrógeno que hay, por la acción de masa que ejerce este hidrógeno, va a desplazar la reacción y va a favorecer la presencia de la forma protonada de la metanfetamina. Esta forma protonada, dado que estamos hablando de una base, está cargada y por lo tanto no se puede reabsorber. La metanfetamina en este caso se va a excretar. Por último vamos a ver este pequeño cuadro, esta pequeña tabla con un resumen del pH y el pKa. Los compartimentos más importantes son los que están en un color como marrón. Um, el, Cuando tenemos un fármaco ácido débil en un ambiente ácido, se va a encontrar predominantemente en su forma liposoluble y protonada, y por lo tanto no va a estar ionizada, no va a tener carga. Las bases débiles en compartimentos básicos van a ser liposolubles, no van a estar protonadas y por lo tanto no van a estar cargadas. Ahora, hay otros factores que pueden afectar la transferencia, el transporte de fármacos a través de barreras. Y aquí hay algunos, voy a ponerle pausa un poco al video y en eso quiero que ustedes piensen cómo afectarían. Bueno, el flujo sanguíneo, la superficie de absorción y el tiempo de exposición incrementan el transporte, la transferencia de un fármaco. Conforme incrementa uno, incrementa la otra. Por otra parte, la expresión de canales puede tener efectos distintos, ya que hay algunos canales, como el MDR1, que funciona como una bomba, que de hecho causa resistencia a varios fármacos, ya que saca los fármacos del citosol. Es una especie de transporte activo que en este caso no está funcionando para el fin que nosotros queremos. La histología de los tejidos en los que el fármaco ejerce su acción también es importante. Por ejemplo, en la barrera hematoencefálica también dificulta la transferencia de algunos fármacos. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta pequeña charla, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Quiero que nos remontemos al primer esquema, en el que vimos de toda la farmacocinética, y hay que recordar esto, ¿no? O sea, el fármaco es liberado y se absorbe en un compartimento, pero después de que se absorbe pasa una barrera a otro. Y de ahí va a pasar otra barrera hasta, no sé, digamos el hígado, donde puede ser metabolizado. Y después de eso puede que regrese al compartimento en el que estaba antes, puede que regrese al plasma. Después de ahí puede viajar a los riñones y dependiendo de todos estos factores que ya analizamos, puede que se reabsorba antes de ser excretado o que simplemente se excrete. Entonces podemos entender que estos mecanismos, que el pH del medio y el pH del fármaco son muy importantes, no solo en el desarrollo de los fármacos, sino en su uso. Algo muy interesante de todo esto es que este tipo de mecanismos, de factores físico-químicos que afectan los sitios a los cuales va a llegar un fármaco, cómo se va a transferir, también pueden ayudarnos a explicar en ciertos casos las reacciones adversas a algunos medicamentos, ya que si este fármaco en ciertas condiciones llega a algunos tejidos, pues puede tener efectos ahí que no son los deseados, que no tienen un fin terapéutico. Por otra parte, si nosotros comprendemos todo esto, también podemos pues modular la forma en que recetamos, en que prescribimos fármacos, considerando ciertas características muy especiales. Les voy a poner un pequeño ejemplo y ya con esto voy a cerrar para que integremos como los conocimientos.
En el caso de una intoxicación por ácido acetil salicílico, por aspirina, hay algo que se puede hacer que es de mucha utilidad, es alcalinizar la orina, ya que de esta forma atrapamos al fármaco en la orina, evitamos su reabsorción desde la orina hacia el intersticio, desde ahí al plasma, y favorecemos la excreción de este fármaco. Entonces con esto podemos pues limitar el efecto deleterio que tendría un exceso de ácido acetil salicílico en plasma y pues ayudar a un paciente, ¿no? Que de otra forma pues experimentaría algo bastante desagradable. Eso sería todo en esta charla. Aquí concluye. Pueden ver las referencias de dónde saqué los libros, de dónde saqué pues toda la información. Y también voy a dejar en la descripción del video algunos vínculos a algunas páginas de interés, sobre todo respecto a las propiedades de los logaritmos, por si hay algo que no quedó claro ahí en los despejes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. También voy a dejar la presentación para que puedan acceder a ella y la puedan revisar con más detenimiento. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.